Muy buenos días. Para dar inicio a esta sesión ordinaria del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que corresponde al día de hoy, 29 de agosto del 2018. Es una sesión de carácter ordinaria. Solicito al secretario ejecutivo se sirva pasar lista de asistencia y verifique el quórum. Como lo solicita, comisionado presidente, me permito pasar lista de asistencia. Comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. Presente. Comisionada Leida López Arrasate. Presente. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. Presente. Hay quórum legal con 3 asistencias, presidente. Muy bien. Pues solicito a los presentes ponernos de pie. Al existir quórum y siendo las 11 horas con 14 minutos el día de hoy, 29 de agosto del año 2018, declaro abierta esta sesión ordinaria del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. ¿Pueden tomar asiento, por favor? Gracias. Solicito al secretario que dé lectura al orden del día. Con su permiso, presidente. Orden del día de la sesión ordinaria del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Como punto número 1, lista de asistencia y declaración de quórum. 2, instalación de la sesión. 3, lectura y aprobación en su caso del orden del día. 4, lectura de la correspondencia recibida. Lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión extraordinaria celebrada el día 27 de agosto de 2018. Proyectos a cargo de la ponencia de la comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número 592/2018, promovido en contra del H Ayuntamiento del municipio de Cárdenas. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número 628/2018, promovido en contra del H Ayuntamiento del municipio de Tacotalpa, Tabasco. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número 631/2018, promovido en contra de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número 646/2018, promovido en contra del H Ayuntamiento del municipio de Centro. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número 655/2018 y su acumulado 658/2018, promovido en contra de la Secretaría de Educación. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número 661/2018, promovido en contra de la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número 664/2018, promovido en contra del H Ayuntamiento del municipio de Tacotalpa. Muy bien, gracias. Proyectos a cargo de la ponencia de la comisionada Leida López Arrasate. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número 581/2018, promovido en contra del DIF Tabasco. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número 656, promovido en contra de la Secretaría de Educación. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número 659/2018, promovido en contra de la Secretaría de Educación. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número 662/2018, promovido en contra del H Ayuntamiento del municipio de Huimanguillo. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número 668/2018, promovido en contra del Centro del Cambio Global y la Sustentabilidad en el Sureste AC. Gracias. Proyectos a cargo de la ponencia del comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos.
Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número 591-2018, promovido en contra del H Ayuntamiento del municipio de Balancán. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número 594-2018, promovido en contra del H Ayuntamiento del municipio de Macuspana. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número 597-2018, promovido en contra del H Ayuntamiento del municipio de Macuspana. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número 600-2018, promovido en contra del Consejo Municipal de Paraíso. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión 606-2018, promovido en contra del H Ayuntamiento del municipio de Cunduacán. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número 615-2018, promovido en contra del H Congreso del Estado de Tabasco. Lo estoy revisando. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número 621-2018, promovido en contra del Instituto Estatal de Cultura. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número 624-2018, promovido en contra de la Secretaría de Seguridad Pública. La luz sí, pero no es agua. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número 627-2018, promovido en contra de la Secretaría de Planeación y Finanzas. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número 639-2018, promovido en contra del H Ayuntamiento de Jalpa de Méndez. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número 651-2018, promovido en contra del H Ayuntamiento del municipio de Balancán. Como punto 9, asuntos generales, y como punto 10, clausura de la sesión y cita para la próxima. Muchas gracias, secretario. Una vez que ha dado lectura al orden del día, le solicito que someta a consideración de este órgano colegiado la propuesta que acaba de dar a conocer. En votación económica se somete a consideración de este Pleno la propuesta de dispensa de su lectura y aprobación del orden del día. Quienes estén de acuerdo. Le solicito el retiro del recurso de revisión 615-2018 de la ponencia 3 contra el H Congreso del Estado para que se someta a mayor estudio. Correcto. Quienes estén de acuerdo, sí me hacen manifestarlo levantando la mano. Comisionado presidente, ha sido aprobada la dispensa de lectura aprobación de la orden del día. Pasamos al punto cuarto, que se refiere a la lectura de la correspondencia recibida para el pleno de ese instituto. Y en virtud de no haber recibido documentación dirigida a este pleno, solicito se dé por desahogado este punto para continuar con el desarrollo de la sesión. Pasamos al punto quinto, que se refiere a la lectura y aprobación del caso del acta de la sesión extraordinaria celebrada el 27 de agosto de 2018, misma que fue circulada previamente a los integrantes de este pleno para que expusieran por escrito sus observaciones. No habiéndose recibido ninguna observación, me permito proponer la dispensa a su lectura y con ello la aprobación de dicha acta, por lo que solicito al secretario ejecutivo que en votación económica someta a consideración del Pleno la propuesta antes señalada. En votación económica se somete a consideración de este Pleno la propuesta de dispensa de su lectura y aprobación del acta que ha citado el comisionado presidente. Quienes estén de acuerdo, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Comisionado presidente, ha sido aprobada la dispensa a la lectura y aprobación del acta de la sesión extraordinaria celebrada el día 27 de agosto del presente año con 3 votos a favor. Pasamos al punto sexto del orden del día, que consiste en los proyectos de resolución de la ponencia de la comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. Se le concede el uso de la voz, honorable comisionada, para que realice las propuestas de resolución respectivas. Muchas gracias, comisionado presidente. Buenos días a todos. Buenos días. Comisionada Leida. Buenos días, comisionada Tere.
Buenos días a todos los asistentes, gracias por estar con nosotros. Presento a consideración del Pleno los siguientes recursos de revisión. El primero es el identificado con el número 592-2018 en contra del Ayuntamiento del municipio de Cárdenas, Tabasco. A este sujeto obligado se le requirió lo siguiente: los montos de adeudo que tiene ese ayuntamiento con proveedores, Comisión Federal de Electricidad y laudos laborales del 1 de enero de 2018 al 31 de marzo de 2018, trienio 2016-2018. Como recordaremos, esta solicitud nos ha llegado de manera reiterada en 2 o 3 sesiones, inclusive en esta misma sesión ustedes van a presentar proyectos de este tipo, y se advierte que pues, es una solicitud masiva y están pidiendo 3 datos cuya difusión es pública, su naturaleza es pública. Quieren saber cuánto debe el municipio respecto de 3 temas: proveedores, Comisión Federal de Electricidad y laudos. Al efecto, la Unidad de Transparencia remitió la petición informativa a 2 áreas, a la Dirección Administrativa y a la Dirección Jurídica. La primera de ellas se pronunció en el sentido de remitir a la Unidad de Transparencia el oficio mediante el cual la Comisión Federal de Electricidad precisamente hacía de su conocimiento el monto de deuda. Así tenemos que son alrededor de 33.553.000 pesos lo que se adeuda. Respecto del concepto de proveedores, esta dirección se pronunció en el sentido de que no cuenta con un registro que pueda señalar cuánto se debe a proveedores. Por su parte, la dirección jurídica señaló que en cuanto al concepto de deuda por laudos, se tiene un monto de 60.980.855 pesos. El particular se inconformó porque considera que la respuesta que le dio el área no satisfizo su derecho a saber, ya que no se hizo una búsqueda específica de la información. Con este panorama analizamos esta impugnación y advertimos que le asiste la razón al particular. Efectivamente, los 2 titulares fueron uniformes, fueron directos al señalar los montos que se adeudan por concepto de la energía eléctrica y por concepto de laudos. Sin embargo, por lo que compete a proveedores, la respuesta no es definitiva. No es definitiva porque genera mayor incertidumbre que certeza, que es lo que debe dotar cualquier acto de autoridad. En ese tenor se modifica la respuesta del sujeto obligado para efectos de que nuevamente se le requiera al director de administración, únicamente por lo que compete a la porción de proveedores, cuánto es el monto que se adeuda a la fecha de presentación de la solicitud. En el recurso 628-2018 se le requirió al Ayuntamiento del municipio de Tacotalpa, Tabasco, la nómina del personal de base, confianza, lista de raya, apoyo y de prestadores de servicio externo de los meses de abril y mayo de este año, especificando categoría, cargo, área de descripción y todas y cada una de sus prestaciones, así como los descuentos correspondientes, solicitando que esta información pueda ser imprimible y no contenga ninguna contraseña o candado. El sujeto obligado fue omiso en dar respuesta. Ese es el motivo de la inconformidad del particular, por lo que revisamos el sistema Infomex, que es el sistema informático que administra ese órgano garante, y el reporte que obtuvimos efectivamente le asiste la razón al particular. No hay respuesta alguna por parte del ente público y por esa razón es fundado el agravio vertido. En el proyecto de la resolución analizamos la naturaleza de la información y como los presentes sabemos, este tipo de información coexiste información pública y también coexiste información de naturaleza restringida en su modalidad de confidencialidad. En atención a que están requiriendo la nómina, que como sabemos es un instrumento que sirve para acreditar que un patrón le efectúa un pago por prestación de servicios al personal que labora bajo su adscripción. Y dentro de este documento, evidentemente hay erogación de recursos públicos, hay manifestación del gasto que efectúa un patrón, un sujeto obligado para efectuar el pago de un salario, y eso es en la connotación pública, el sueldo que percibe un servidor público. Mas no resulta ser lo mismo cuando se refiere al registro federal de contribuyentes de un servidor público, a la CURP, al número de empleado, si este número sirve de base para identificar el número de expediente de ese servidor público precisamente, y también las deducciones no oficiales, es decir, las particulares.
Las deducciones oficiales que están previstas en la ley del ISET o si se trata de un prestador de servicio asimilado a salario, las deducciones de la ley del impuesto sobre renta son datos públicos, mas no sucede lo mismo con las prestaciones personales. En ese tenor, se le hace saber al sujeto obligado que lo requerido es parcialmente público y se declaró fundado el agravio vertido por el particular. En el recurso 631-2018, se le requirió a la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco el currículum de todos los empleados de la dependencia. El sujeto obligado emitió un acuerdo de información disponible públicamente y remitió al particular a consultar su portal de transparencia porque señaló en su acuerdo que se trata de una obligación de transparencia común y por lo tanto lo requerido lo puede advertir en el artículo 76, fracción 17ª precisamente de la Ley de Transparencia y que está en su portal de transparencia. Se buscó el domicilio que proporcionó el sujeto obligado, efectivamente se despliega el formato de esta fracción, que como todos sabemos es un formato que tiene una serie de datos que hay que rellenar, el nombre, la descripción, el último estudio, experiencia, pero hay un vínculo que dice hipervínculo al documento, es decir, a la síntesis curricular que mandata la ley. Y al hacer clic en ese archivo no se visualiza nada. Y esa es la inconformidad del particular al señalar no se adjunta ninguna información. Analizamos el asunto en cuanto a la naturaleza de la información. También hemos dicho que no hay una fórmula sacramental de qué debe contener un currículum. Y aquí va a depender de la persona que lo realice, qué es lo que desea ofertarse, ¿no? Si yo me deseo ofertar que soy una experta en transparencia, pues evidentemente voy a tener mis datos profesionales y mis cursos o talleres recibidos o que he impartido en la materia. Si es en materia de contabilidad, pues evidentemente lo relacionado. Pero también hay datos personales que se incluyen. Para empezar, los datos de contacto. ¿Cuál es mi número celular o el domicilio? Y evidentemente son datos que para su difusión se requiere el consentimiento de los titulares de la misma. Por lo tanto, su naturaleza es parcialmente pública. Ahora bien, durante la sustanciación del recurso compareció nuevamente el ente público y emitió una nueva actuación, pero esta nueva actuación va encaminada a lo mismo, a remitirlo al portal de transparencia y nuevamente se hizo el estudio, se verificó y sucedió lo mismo, no adjuntó archivo alguno, no remite a ningún archivo al vínculo aportado. Estudiando y analizando la actuación del titular de la unidad, se advirtió de que lo que pide el particular es un documento específico, currículum. La remisión al portal de transparencia no beneficia en modo alguno la actuación de este ente público, porque la ley de la materia, la ley de transparencia respecto a las obligaciones de transparencia, precisamente señala que se deberá publicar una síntesis curricular, es decir, un documento elaborado por el propio sujeto obligado. Y lo que el particular está solicitando es el currículum pues de los servidores públicos que presentaron al momento de su ingreso a la institución. Por lo tanto, esa remisión no es factible de validar. Y además analizamos que el particular no precisó la temporalidad de la información, habló de currículum. Y en este sentido, hemos resuelto en 2, 3 asuntos, no han sido muchos, pero creo que debe ser un criterio, que tratándose este tipo de pedimento, deberá entregarse la información vigente. Hemos resuelto en otras ocasiones que debe ser del año corriente, el año calendario, el año que esté transcurriendo. Pero en este caso, que está pidiendo currículum, no tendría caso que se pida información del mes de enero si en febrero renunció la persona. En ese tenor, en materia de currículum, tiene que ser la información vigente cuando no se precisa la temporalidad del pedimento informativo. Por todo ello, se revoca la actuación del sujeto obligado porque tendrá que realizar el procedimiento de clasificación que mandata nuestra norma para efectos de entregar en versión pública lo requerido por el particular. En el recurso 646-2018, se le pidió al Ayuntamiento del municipio de Centro Tabasco lo siguiente. Solicito el finiquito K494, pavimentación de concreto hidráulico, guarniciones, banquetas y renivelación de pozos. Visita en la ranchería Anacleto Canaval, primera sección, en el municipio de Centro Tabasco. En otras palabras, el particular requirió solamente el finiquito de una obra pública, de una calle específica.
La unidad de transparencia, siguiendo la directriz que le marca el artículo 137 de nuestra ley de transparencia, y remitió la información al área correspondiente, a la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, y también se la remitió a la Dirección de Finanzas Municipal. La Dirección de Finanzas dio a conocer el monto del finiquito, que fue alrededor de 1.800.000 pesos. La Dirección de Obras remitió el acta de finiquito, el acta administrativa de extinción de la obra y el acta de la fianza. Que, por cierto, el acta de finiquito coincide el monto con el que proporcionó el director de finanzas. El particular se inconformó y dijo que estaba incompleta la información. Durante la substanciación y en aras de atender adecuadamente el recurso de revisión, compareció nuevamente la titular de la unidad y emitió una segunda actuación. En esa segunda actuación prácticamente entregó todo el expediente de obras, porque entregó una serie, aparte de lo que ya inicialmente había entregado, actas, verificaciones, inspección de la calidad de la obra, en fin, una serie de documentos que no tenían ninguna relación con el pedimento informativo. Y bajo este panorama analizamos todas las dos actuaciones y las documentales aportadas por el sujeto obligado. Así tenemos que definimos qué es el finiquito. Finalmente es un documento oficial en el cual una entidad da por recibido los trabajos realizados después de una verificación, precisamente a la calidad, obras, materiales y demás, y se hace entrega de la cantidad restante, ¿no?, del pago de la obra. En la primera actuación se entrega un acta de finiquito y al analizarla a la luz del artículo 140 del reglamento de la Ley de Obras Públicas, se advierte que ese es el documento materia del pedimento informativo. Esa es la expresión documental. Con eso era suficiente. Más que suficiente. Y de su lectura no se advierte ningún dato de naturaleza restringida, no hay datos confidenciales, no hay datos de naturaleza reservada, es descargable, es legible, es fácilmente consultable por cualquier persona, es información apta, basta, suficiente. El acta administrativa de extinción, la póliza de fianza es algo proactivo que quiso dar el sujeto obligado, más no era materia de requerimiento. Esta primera actuación es la válida, por lo tanto, esta información es apta y suficiente, como decía. Pero como hizo una segunda actuación, es imperativo analizar qué fue lo que entregó. Advertimos que dentro de todo este bagaje de documentos que se proporcionó al sujeto, al particular, se encuentran datos de naturaleza restringida, especialmente confidencial, porque viene de personas físicas, los que hicieron, hay un estudio de laboratorio de la calidad de la obra, que su nombre se torna público, porque al formar parte de un acto de autoridad, su nombre deja de ser personal y se convierte en público. Es válido, pero su domicilio particular no es así. Y si bien la unidad convocó al Comité de Transparencia, se desarrolló el procedimiento de clasificación siguiendo lo que mandata el artículo 143, y el comité ordenó testado de varios datos, también no es que omitió esos datos que le acabo de comentar, el correo electrónico del que realizó la calidad de la obra, el domicilio particular. Datos que sí fueron protegidos, cabe señalar, en la versión pública. No se dan a conocer, pero no hubo el pronunciamiento de la autoridad máxima en materia de protección de datos personales, que resulta ser el Comité de Transparencia. Por esa razón, se modifica, a pesar, y eso es lo importante de este asunto, a pesar de no ser la materia del interés informativo del particular, porque ya quedó subsanada, atendida, pero al haber el sujeto obligado proporcionado esta nueva información, pues tenemos que pronunciarnos. Y en ese sentido se modifica la actuación de la unidad de transparencia en el proyecto de la resolución, se debe saber qué deberá realizar, qué acciones deberá realizar a efectos de dar debido cumplimiento a este recurso de revisión. ¿Cómo se pueden entrampar las unidades? Muchas veces los particulares pueden decir que está incompleta la información, pero si la unidad y el área competente analizan, comprenden la solicitud y advierten que lo entregado es apto, es suficiente. Tienen que estar seguros de su actuación. Yo creo que ahí bastaba la sola revisión del marco normativo. Si la ley de obra pública lo señala como tal y lo precisa y tenía el finiquito correspondiente, era suficiente para satisfacer el interés del recurrente, ¿no? Así es, así es, así es. Muy bien. Bien, el recurso 655-2018 y su acumulado 658-2018
versas prácticamente sobre el mismo pedimento. Fueron 2 recursos que fueron interpuestos en contra de la Secretaría de Educación, a quienes se le pidió lo siguiente. En el recurso 655-2018 se peticionó oficio de adscripción del maestro Francisco García Félix, donde se le comisiona como director de la Escuela Secundaria Técnica número 13 de Villa y Puerto Sánchez Magallanes, H. Cárdenas, Tabasco. En el recurso 658-2018 se requirió el oficio de adscripción de la C. Natalia Obando Ortiz, donde se le comisiona a la Escuela Secundaria Técnica número 14 de Cunduacán, Tabasco. Evidentemente es de presumir que los requeridos son maestros y por lo tanto sus nombres son públicos, por eso los menciono en la lectura de estas peticiones. Hay calor, ¿verdad? Yo me lo sentí, no pueden subir más el clima, perdón por la interrupción, pero sí se siente calor y con el calor humano que tenemos, pues ya se suma más. Gracias. En ambos casos, en ambos expedientes, el titular de la Unidad de Transparencia emitió proveídos de disponibilidad y remitió la información a 2 áreas. Estas 2 áreas fueron uniformes en decir, yo no poseo la información, quien la posee es la dirección de secundaria. Y esto no lo advirtió la Unidad de Transparencia y emitió acuerdos de disponibilidad. El particular pues alude precisamente su inconformidad es en el sentido de que no les entregó la información. Durante la substanciación del recurso de revisión de ambos recursos, compareció nuevamente la Unidad de Transparencia, emitió una segunda actuación y en esta segunda actuación entregó la expresión documental de lo requerido. Así tenemos que en el sumario obran los 2 oficios de adscripción que el particular mandató. De su lectura se advierte que se refieren precisamente a los 2 servidores públicos, se refieren al año corriente, son legibles, descargables, cualquier persona lo puede consultar, por lo tanto, tienen pleno valor probatorio. De su lectura no se advierte que contengan algún dato de tipo personal, de tipo reservado, y por ello fue correcto y además se encuentra publicado en los estrados del sujeto obligado. Por ello se sobresee la actuación, se sobresee estos recursos de revisión acumulados. En el recurso 661-2018, la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental recibió la siguiente solicitud. Copia en versión electrónica actualizada del inventario de bienes inmuebles considerados como monumentos históricos o artísticos del Estado de Tabasco. La Unidad de Transparencia, siguiendo el marco jurídico reglamentario, turnó la solicitud a la Dirección General de Administración del Patrimonio, que conforme a sus atribuciones reglamentarias es la competente para pronunciarse. Cabe señalar que la Secretaría de Administración, de acuerdo a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, es la responsable de llevar el inventario de bienes muebles e inmuebles del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco. Bien, esta dirección, de manera clara, señaló, adjuntó una relación en Excel que tiene por título Inventario de bienes inmuebles considerados monumentos históricos o artísticos. Y señaló que se compone por 2 inmuebles, el Palacio de Gobierno y la Casa de los Azulejos. El particular considera que la información está incompleta, sin aportar mayores elementos que den certeza a su agravio del por qué está incompleta. Y procedimos al análisis del asunto. La pregunta es muy clara. Inventario de bienes inmuebles considerados como monumentos históricos o artísticos. Aquí estamos hablando de una conjunción disyuntiva que hemos resuelto en diversos asuntos que esta O permite al lector escoger entre una u otra opción. O me dan los monumentos históricos o el listado de los monumentos artísticos. Aquí, el titular de la Dirección del Patrimonio del Estado no hizo distinción alguna, sino simplemente en su información que proporcionó alude tal cual lo pidió el particular, inventario de bienes inmuebles considerados como históricos o artísticos. Pareciera una cuestión que no afecta la información, pero si estamos hablando que es el enlace es el director competente con atribuciones para pronunciarse, pues debe precisarlo con claridad si los inmuebles que proporcionó son históricos, son artísticos o son ambos, porque puede ser factible que tengan ambas calidad de ser históricos y artísticos.
Por tal motivo, se modifica la actuación de esta dirección para efectos de que se pronuncie respecto de esos inmuebles la calidad que tiene para ser considerados como históricos o artísticos. Y por último, en el recurso 664-2018, se le requirió al Ayuntamiento del municipio de Tacotalpa, Tabasco, lo siguiente. Solicito en formato abierto, en un archivo de Excel, el número total de policías municipales que hayan fallecido en el municipio durante los años 2012 al 2017. Presentar la información desagregada de la siguiente manera: año, grado del policía, fecha de nacimiento, de fallecimiento, municipio del fallecimiento y causa de fallecimiento. Para empezar, es una información llamativa y que hemos resuelto en diversas sesiones que evidentemente es información de naturaleza reservada. Sin embargo, el titular de la Unidad de Transparencia no lo advirtió así. Requirió el pedimento informativo al área competente, que resulta ser la Dirección de Seguridad Pública, y le entregó la información. Y esa información la publicó en el portal. De hecho, publicó información de 2 años solamente, y en particular se inconforma porque él dice que está dañado y no puede verlo, y por esa razón no es factible pues advertir qué respuesta le entregó el sujeto obligado. Analizamos la naturaleza de la información y reitero, hemos señalado que es información de naturaleza restringida por disposición expresa de una ley y que resulta ser la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, específicamente el artículo 110, que textualmente expresa que toda la información que se registre en la base de datos de los policías, del personal de seguridad pública, es información restringida al público, no es interpretativa. No es de que, bueno, yo lo veo así, de esta manera, desde esta óptica, no. Textualmente dice, no debe estar al alcance del público, sino de las personas que con motivo de sus atribuciones tengan esa facultad de tener acceso. Por tanto, al hacer un análisis en el proyecto de qué debe contener una base de datos, equiparándola a nuestra normativa local, la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado, en esta base, en este registro, se señala, pues lógicamente, la fecha de ingreso, los movimientos que tenga, las razones por las que él tiene algún cambio, entre ellas la baja. Y la baja también puede ser por fallecimiento. Por lo tanto, es un dato de naturaleza restringida. En el procedimiento se le hace saber al sujeto obligado que evidentemente no se atendió lo dispuesto por el artículo 143, que mandata que se tiene que realizar un proceso de clasificación cuando lo requerido sea de naturaleza reservada. Y aquí se le hace saber en el proyecto todo el mecanismo que deberá observar a efecto de dar cabal cumplimiento a esta resolución. Y además se ordena que se retire del portal del sistema Infomex al titular de la Unidad de Tecnologías de este instituto para que se descargue aquella información que no debió haber sido publicada por el ente público. Y por ello, en ese sentido, se revoca la actuación de este sujeto obligado. Comisionado presidente, concluye mi participación. Muchas gracias. Gracias, comisionada. Una vez que hemos escuchado los asuntos, los proyectos de resolución a cargo de la comisionada Teresa Jesús Luna Posada, titular de la ponencia 1, solicito al secretario ejecutivo que someta en votación nominal de este pleno la propuesta de los proyectos de resolución que han sido presentados. En votación nominal se somete a consideración de este pleno las propuestas de proyectos de resolución presentados. Comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. A favor. Comisionada Leida López Arrasate. A favor. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los A favor. Santos. Comisionado presidente, los proyectos de resolución de los expedientes antes referidos han sido aprobados en sus términos con 3 votos a favor. Muchas gracias. Pasamos al punto 7 del orden del día, que consiste en los proyectos de resolución de la ponencia de la comisionada Leida López Arrasate. Se le concede el uso de la voz, honorable comisionada, para conocer las propuestas correspondientes. Gracias, presidente. Comisionada Tere Luna y a todos quienes nos acompañan, buenos días. Me permito poner a consideración de este pleno los siguientes proyectos y sentidos. El 581, en contra el DIF Tabasco, se sobresee. El 656, en contra de la Secretaría de Educación, se sobresee. El 659, en contra de la Secretaría de Educación, se sobresee.
El 662 en contra del municipio de Huimanguillo, Tabasco, se revoca. Y el 668 en contra del Centro de Cambio Global y la Sustentabilidad del Sureste AC se revoca. De los recursos de revisión que me permito dar cuenta es del 656 y 659. Son similares, aquí piden el oficio de adscripción de Natalia Obando Ortiz, donde se le comisiona a la Escuela Secundaria número 36 de Plátano y Cacao, Centro Tabasco, y otro en donde se le comisiona a la Escuela Secundaria Técnica 27 de Comalcalco, Tabasco. Efectivamente, en un primer inicio dan un oficio por las áreas asignadas. Sin embargo, en el acuerdo complementario nos hacen llegar el oficio de adscripción de la titular en un documento que pues es evidentemente público, y lo que pudiera resultar dudoso es porque se pone la clave. Sin embargo, en un acuerdo complementario nos señalan que la clave es un indicador alfanumérico que solo señala el ramo que percibe un salario, es una institución, el área de adscripción, nivel o categoría, jornada de trabajo y la numeración aleatoria. De tal forma que la clave no es así que no es información que pudiera ser confidencial, sino es de naturaleza totalmente pública. De tal manera que al dar la hoja de adscripción, que es el oficio, con todos sus requisitos que debe tener, y son actos de autoridad donde lo que aquí demuestra es que esta persona es contratada para desempeñar funciones de asistencia de servicio en un plantel educativo, porque así se requiere, pues con eso se cumple los extremos de ambas solicitudes y por lo tanto se sobresee la actuación de la unidad de transparencia de ese sujeto obligado. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, comisionada. Una vez que hemos escuchado los asuntos relativos a la ponencia 2 a cargo de la comisionada Leida López Arrasate, solicito al secretario ejecutivo que en votación nominal de este pleno someta a consideración la propuesta de los proyectos de resolución presentados. En votación nominal se somete a consideración de este pleno las propuestas de proyectos de resolución presentados por la comisionada Leida López Arrasate. Comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. A favor. Comisionada Leida López Arrasate. A favor. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. A favor. Presidente, ha sido comisionado presidente, los proyectos de resolución de los expedientes antes referidos han sido aprobados en sus términos con 3 votos a favor. Gracias. Pasamos al desarrollo del punto octavo del orden del día, que consiste en la propuesta de los proyectos de resolución de la ponencia a mi cargo. Me permito poner a consideración de este pleno los siguientes asuntos. El recurso de revisión DAI 591 contra el municipio de Balancán se propone confirmar. El recurso de revisión DAI 594 contra el municipio de Macuspana se propone revocar. El recurso de revisión DAI 597 contra Macuspana se propone revocar. El DAI con 600 en contra del Consejo Municipal de Paraíso se propone revocar. DAI 606 contra Cunduacán, revocar. El recurso de revisión DAI 621 contra el Instituto Estatal de Cultura, revocar. El recurso de revisión DAI 624 contra la Secretaría de Seguridad Pública se sobresee. El recurso de revisión DAI 627 promovido contra la Secretaría de Planación y Finanzas se revoca. El recurso de revisión DAI 639 promovido contra el Ayuntamiento del municipio de Jalpa de Méndez se revoca. Y el DAI 651 contra el municipio de Balancán, Tabasco, se propone revocar. Me permito comentar el asunto 621. Este recurso es en contra del Instituto Estatal de Cultura. Aquí se le dice: solicito los lineamientos para el ejercicio y ejecución en el gasto público del Estado de Tabasco de las asignaciones presupuestarias por concepto de contingencias socioeconómicas. Esto le preguntan al Instituto Estatal de Cultura. Por su parte, el sujeto obligado hace un acuerdo como respuesta de disponibilidad de información en particular. Aquí, pues, cabía de antemano, si en el análisis que se hace del asunto, vemos que los lineamientos para el ejercicio y ejecución del gasto público en el Estado de Tabasco
de las asignaciones presupuestarias por concepto de contingencias socioeconómicas es facultad de creación son inherentes a las atribuciones de la Secretaría de Planeación y Finanzas y a la Secretaría de Contraloría del Estado, tomando en consideración lo expuesto en los artículos 12, fracción primera y novena, fracción primera y 37, fracción décima primera de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco. En este sentido, el sujeto obligado pudo haber hecho un acuerdo de disponibilidad y decir que no contaba con esa información, que no la tenía, que dirigirla a quien podría tener esa información, o por otra parte, declararse incompetente y señalar claramente en la normatividad se explica quiénes son los competentes para conocer de este asunto. Al respecto, este instituto ha señalado en diversas ocasiones que cuando los solicitantes piden accesos a documentos, los sujetos obligados deben proporcionar los documentos tal cual se encuentran en sus archivos sin modificarlos ni resumirlos, salvo en casos dispuestos por la norma jurídica. En cambio, cuando en particular requiera datos contenidos en documentos, el ente obligado puede optar por otorgar el documento que contiene los datos o bien extraer el dato de interés y otorgarle exclusivamente esa información al solicitante. Atendiendo lo que hemos dicho ya, de que el requerimiento informativo del sujeto obligado no tiene la atribución de la creación de los lineamientos para el ejercicio y ejecución del gasto público del Estado de Tabasco de las asignaciones presupuestarias por concepto de contingencias económicas, y ya vimos la fundamentación que, siendo más exhaustivos, en el caso concreto, con base en lo establecido en los artículos 12, fracción primera y fracción novena, 29, fracción primera y 37, fracción décima primera de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, el cuarto, quinto y 51, fracción 2 del Reglamento Interior de la Secretaría de Planeación y Finanzas, y el octavo de la fracción séptima, octava y decimaquinta del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría, establece aquí claramente la facultad para estos entes obligados. Además, hay un oficio que envía la Coordinación de Administración, debidamente firmado por su titular, Luis Jorge Guadalupe García Pech, que entre otras cosas dice: en respuesta a lo anterior solicitado, me permito informarle que el Instituto Estatal de Cultura no cuenta con lineamientos para el ejercicio y ejecución en el gasto público, referente a asignaciones de contingencias socioeconómicas. Es decir, aquí no dice por qué no cuenta, no va a atender los extremos de la solicitud, ni tampoco explica que no es una facultad del Instituto de Cultura generar estos lineamientos o tenerlos en posesión. En virtud de lo anterior, se elabora con posterioridad un informe el 17 de julio de 2018. Allí sí, el director de administración del sujeto obligado refiere, entre otras cosas, dice: este instituto no es un ente normativo y dentro de sus atribuciones no le compete la elaboración de lineamientos que se solicitan. Es una facultad conferida a la Secretaría de Planeación y Finanzas y la Secretaría de Contraloría en el artículo 12, fracción primera y novena, artículo 29, fracción décima primera de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, artículo 4, artículo 5, fracción 1 y 111 y 51, fracción 11, Reglamento Interior de la Secretaría de Planeación y Finanzas, el artículo 8, fracción 15, Reglamento Interior de la Secretaría de Contraloría. Aquí encuentra la fundamentación legal, lo manda en un informe posterior, pero no se lo notifica tampoco al solicitante. Por lo tanto, en este sentido se propone revocar la actuación del sujeto obligado para los efectos de que por parte de la Unidad de Transparencia convoque al Comité de Transparencia con base a lo expuesto y determine la incompetencia respecto a la información solicitada por la particular, ya que no forma parte de sus funciones, atribuciones y competencias, por lo que deberá emitir debidamente fundado y motivado el acuerdo de incompetencia correspondiente previamente avalado o ratificado por el Comité de Transparencia, siguiendo el procedimiento descrito con antelación en párrafos descritos de este fallo, con la precisión de la entidad que resultan competentes, que es el caso de la Secretaría de Planeación y Finanzas,
y de la Secretaría de la Contraloría. Y por otra parte, el ente demandado debe realizar 2 documentos, el acuerdo de incompetencia y el acta de comité de transparencia, donde se declaró la incompetencia. La entrega de la información, las determinaciones en incumplimiento a esta resolución se genere, la información y todas las documentales habrá de realizarse a través del medio que el solicitante eligió al momento de formular la solicitud. Entonces, en este sentido, pues se revoca la actuación del sujeto obligado cuando de entrada pues era un asunto que podría haber resuelto fácilmente con la incompetencia, que era muy clara, ¿no? Disponibilidad. Claro, señalando de que no tiene por qué generar ese, que lo dice posteriormente en su informe, pero no se lo notifica al solicitante. Entonces no tiene ningún efecto para los fines del acceso, de garantizar el acceso a la información. Por lo tanto, se propone revocar a este órgano garante. Le solicito al secretario ejecutivo que, votación nominal, someta a consideración de este pleno los asuntos que han sido presentados por parte de la ponencia 3. En votación nominal se somete a consideración de este pleno las propuestas de los proyectos de resolución presentados por el comisionado presidente. Comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. A favor. Comisionada Leida López Arrasate. A favor. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. A favor. Comisionado presidente, los proyectos de resolución de los expedientes antes referidos han sido aprobados en sus términos con 3 votos a favor. Muchas gracias. Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es el 9º, y que tiene que ver con asuntos generales, ya que se trata de una sesión extraordinaria. Si alguien desea hacer uso de la voz en este punto. No. De no ser así, pues pido a los presentes ponernos de pie. Siendo las 11:59 horas del día de hoy, 29 de agosto del año 2018, declaro formalmente clausurados los trabajos de esta sesión ordinaria del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y se cita para la próxima, que será una sesión ordinaria y que tendrá verificativo el día viernes 7 de septiembre del presente año a las 14 horas en este mismo recinto. Muchas gracias a todos por su presencia, que tengan una buena tarde. Gracias.